Hola, bienvenidos y bienvenidas a Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones, el espacio creado para preguntar, reflexionar y sacar un montón de ideas, porque esa es la forma de crear pensamiento crítico, pensamiento propio, para entender por qué estamos en donde estamos. Muy bien, este día saludo cordialmente a una invitada especial, Sandra Correa. Ella es abogada, docente universitaria, ex ministra de Educación, miembro de gremios profesionales del derecho, de asociaciones de mujeres y de derechos humanos. Ella nació en el cantón Cañar de la provincia del mismo nombre, Cañar, allá en el Austroecuatoriano. Me ha dicho que no hay problema que diga que tiene 62 años y en diciembre va a cumplir 63 años. Muy bien, le doy la cordial bienvenida a propósito de un libro que ha vuelto al tapete luego de que fue publicado, me ha dicho, en tiempo de la pandemia, un libro que habla, narra de su historia, y luego se ha retomado en la última feria de libro que hubo aquí en la ciudad de Quito. Pero antes de entrar al libro, ¿sí? Antes de entrar a hablar de su historia, de su vivencia, quisiera saber un poquito de Sandra Correa, ¿sí? Porque Sandra Correa aparece a mediados de los 90, ¿sí? Muchos de mi edad, de la edad de Sandra, conocemos y vivimos, y jóvenes ahora de pronto no han investigado, no se han molestado en conocer lo que pasa en nuestro país, porque hay que recomendar la memoria, el conocimiento del pasado, de la historia, nos determinará de dónde venimos, qué estamos haciendo aquí y a dónde queremos llegar. Sandra, bienvenida. Bienvenida a Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones. Ahora, digamos, Sandra aparece a los tiempos, al menos para mí apareció a los tiempos. ¿Qué recuerda Sandra? ¿Quién es Sandra Correa, por favor? Bienvenida. Gracias, Fernando. Excusándome por estar disfónica, honro el nombre de tu programa, Pensamiento Crítico, porque tanto el pensamiento crítico como las comunicaciones no deberían ser una utopía, sino una realidad y una cotidianidad. Y desde ahí el valor que tienes en plantearlo y en seguir bregando para ello. Sandra Correa es una persona que defiende el pensamiento crítico y considera que el fracaso de la comunicación es la incomunicación, que es el fracaso de la civilización, el fracaso de la inteligencia. Desde ahí, educar es el mástil de mi vida, tanto en lo formal como en lo informal. Los azares de la vida me llevaron de lo informal a lo formal. Yo vengo de la empresa privada y entro eh, anecdóticamente al sector público, al Ministerio de Educación. Ministerio de Educación muy familiar para mi familia, de padres, hermanos, abuelos, tíos, porque yo pienso que la misión de ser maestro ha sido la vocación de miles de hombres y mujeres que han querido precisamente desarrollar el pensamiento crítico y que la comunicación no sea una utopía, sino una realidad. Y pues ahí la vida me llevó en el año 92, desde el sector privado, como te digo que yo venía ejerciendo en el campo societario, porque me gradué en el 89, y llegué al ministerio como asesora. Fui asesora algunos años de quien fue mi profesora, Rosalía Arteaga, que le invitó a una tía mía a que le apoye, porque eran social cristianas ambas. Yo no, yo fui de Liberación Nacional, pero al final del día me quedé yo a apoyarla, como decimos en Por mi tierra con bienes, plata y persona, porque esa es la mística que tengo yo de trabajar. Y así fui asesora, luego fui coordinadora general del ministerio, luego me nombró Bucarán, ministra de Educación, Cultura y Deportes, y con la misma pasión, educar y la integridad ética. Mucha gente dirá, la gente que sabe de la historia, que vivió la época ¿O cree saberla? De Durán Ballén y la de Abdalá Bucaram y de la doctora Rosalía Arteaga, dirán, bueno, ¿y cómo así le entrevistan a la doctora Sandra Correa? ¿Por qué? Porque estabas un poco proscrita, ¿verdad? Estabas un poco
el ostracismo en alguna medida. Pero vayamos avanzando. Tú le conoces a la doctora Rosalía Arteaga, luego llegas al Ministerio de Educación del gobierno del abogado Abdalá Bucaram. Hay figuras, hay imágenes, yo recuerdo claro, éramos jóvenes, ¿verdad? De la mochila escolar, un montón de gráficos, de caricaturas. Había una canción popular de México, ¿verdad? De Pedro Fernández, que se llamaba La niña de la mochila azul. Y a ti te hacían un montón de alegorías en razón de eso. Pero vayamos, ¿cómo conoces tú? Ya dijiste cómo le conociste a la doctora Rosalía. ¿Cómo le conoces a Abdalá Bucaram y por qué crees que te nombra ministra? Bueno, a Bucaram yo lo conozco porque me presenta Rosalía Arteaga formalmente, indicándome que va a aceptar ser binomio de él. Ya. ¿Y por qué me nombra ministra de Educación? Porque un día me pidió en 2 hojas cuál era mi concepción de la educación y se las di. Y eso hizo que él resuelva que su ministra de Educación, Cultura y Deportes debía ser yo. Luego me enteré que Rosalía no estaba de acuerdo. Asombrosamente, porque yo la había asesorado cuando fue ministra y cuando fui coordinadora. Pero así es la vida. Yo opino, Fernando, que los breves punteos que tú acabas de hacer, palabras como ostracismo, proscripción, la mochila, los memes, toda esa cuestión que se llama ahora, pues, ¿no? Que antes eran caricaturas, hacen honra a la incomunicación, hacen honra al prejuicio, al estigma. Y la comunicación no es ni prejuicio ni estigma. Entonces, en ese sentido, ¿para qué entrevistarme a mí? Pues para que su honestidad le haga ver con ojos limpios la historia, se interese por el contraste de lo que le contaron. Porque si tú te das cuenta, yo hablé a los 10 años de que estuve borrada y estuve en un hospital moribunda porque me declaré en huelga de hambre ante la injusticia que había venido viviendo 10 años. Y mi palabra no está destinada a ser creída, simplemente a quien honra el pensamiento crítico, quiere pensar y que saque sus propias conclusiones. Y la historia a mí me releva de dar explicaciones. Mientras unas personas somos proscritas o quieren proscribirnos, otras personas gozan de muy buena salud social y política y económica. Eso nos debe llamar a la reflexión. Sandra, recordemos el abogado Bucaram llegó a ser presidente desde el 10 de agosto de 1900 96, hasta 5 de de febrero, febrero de 1997. 97. 97, hoy me confundo ahí. Estuvo como 7 meses, ¿no? De presidente más o menos. Y fue depuesto en un movimiento ciudadano, un movimiento político, un movimiento militar, de todo género. En todo caso, tú decías que la doctora Rosalía Arteaga no estaba de acuerdo. Ella tenía a lo mejor su propia candidata o candidato para el ministerio como vicepresidenta. Eso no conozco. Lo que sí quería es que a mí me nombren ministra de Bienestar Social. Cartera de Estado que ya estaba nombrado el hermano de Abdalá Bucaram, Adolfo Bucaram. Eso es lo que yo conozco. ¿Para qué? Para que desde esa cartera de Estado se le apoye, porque claramente los intereses de ella eran políticos. Quería llegar a ser la primera mujer presidenta del Ecuador. Eso sí, yo le apoyé. La parte que yo no apoyo es cuando se devela a como dé lugar, que es siendo parte de un golpe de Estado. Ahí es donde nosotros dividimos caminos. ¿Tú crees que ella tenía en mente eso? Sí, ¿Y con ese propósito aceptó la vicepresidencia? sí. ¿Quién te ha dicho o tu deducción? He estudiado, Fernando, los hechos históricos. Tú puedes entrevistar a mucha gente. Ella fue parte del golpe a Bucaram. Y a mí, 4 días después de la asunción al poder, me propuso ser parte del golpe. Y mi no me trajo la persecución. Vamos avanzando. Tú decías que el abogado Bucaram te pidió tu hoja de vida y te No pidió, mi hoja de vida, mi digamos, criterio sobre la educación. ¿qué criterios eran preponderantes para ti en ese entonces? ¿Por qué no los recuerdas? Para mí era fundamental lo esencial, el currículo, el contenido.
con una planta docente capacitada, o sea, la capacitación, y con una infraestructura didáctica y física. O sea, quién, qué y en dónde. Eso lo desarrollé en 3 ejes. Y el presidente, o sea, si te nombró, estaba de acuerdo con eso, pues Por obviamente. supuesto, por supuesto. Pero di tú en las primeras semanas, meses, él comenzó a darte cabida para que vayas cumpliendo eso. Yo siempre tuve cabida en el Ministerio de Educación para trabajar. Nunca entró ni uno del PRE al Ministerio de Educación, si eso es lo que les ocupa a gente que está recopilando la historia. Sí, gente de Liberación Nacional. Y de mira, Del MIRA también estuvieron. Pero mi trabajo en el Ministerio de Educación fue orgánico, sistemático, sistémico, no coyuntural ni clientelar. Y cuando hubo problemas con gente del MIRA, empezaron también los problemas con la vicepresidenta. tú llegaste un poco a continuar porque el señor Bucarán reemplazó en la presidencia al arquitecto Situ Durán Ballén y la ministra fue la doctora Rosalía. ¿Había cierta coincidencia con tu visión, tu percepción, tus ideas en cuanto a educación con la de la anterior ministra, en este caso que era la Claro, por doctora? eso yo trabajé con ella y puse el hombro con ella. La reforma curricular es una de las ejes principales, pero luego fue Fausto Segovia, ¿recuerda tú? Y yo venía con una experiencia 24/7 de 6 años en el Ministerio de Educación, transversal. Entonces yo no entraba a ver qué hay que hacer, sino directamente a ejecutar. Y tenía un conocimiento profundo e importante de todo el sistema, de los 3, educación, cultura y deporte. ¿Qué sabes? Tú estuviste en las reuniones de gabinete, estuviste en las reuniones del gobierno del señor Bucarán. ¿Tú sabes algo? ¿Se conoció antes del día de la caída de Bucarán que se estaba planificando este golpe de Estado? Y tú le has dicho que la doctora Rosalía estaba tras bastidores en eso. Mira, Fernando, no es que yo lo diga solo. La historia está escrita. El golpe a Bucarán fue orquestado desde antes que él asuma el poder, cuando se lo veía ya como ganador de la segunda vuelta. Y eso tú puedes investigar en todos los movimientos sociales y políticos de la época. Las reuniones que tenían para tumbarle a loco. Porque a Bucarán lo tumban, no es que se cae. Esa es una diferencia semántica importante. Lo tumban. ¿Que él puso de parte? Sí, puso de parte. Porque opino yo, esta es mi opinión, que cuando uno es sujeto histórico de un contenido lo tiene que proteger y tutelar desde con la palabra. No se diga con los actos. Y en ese aspecto yo veo una debilidad en el expresidente Bucarán. Y de quienes se rodeó también, ¿no? Yo no sé quiénes sean los que le rodeaban al presidente Bucarán. Lo que yo conozco es a Miguel Salén, que fue el secretario de Administración, eh, Homero Navas, que era asambleísta, Alfredo Adún, que fue ministro de Energía. Energía. No conozco mucho más allá como la gente maliciosamente quiso hacer creer, porque yo no era ni del PRE, ni era cercana a la gente del PRE. A mí me presentan a Bucarán formalmente, Rosalía Arteaga, en el Hotel Crown Plaza, que era de Caicedo, quien Bucarán nombra embajador en Estados Unidos y que fue candidato a vicepresidente con Borja. Pero el rato de la lapidación mediática, pues todo el mundo empezó a decir lo que no sabía y a negar lo que sí sabía. Bucarán, tú que estuviste adentro y estuviste en la campaña y ya en el gobierno, Sí. Bucarán sabía lo que quería hacer con el país, porque se rodeó, por ejemplo, Caballo, que el asunto de la convertibilidad. ¿Él sabía lo que quería? ¿Él conocía el país? Yo ahí te puedo dar una bueno, de conocer el país, yo asevero que sí, porque es un hombre que hizo política desde muy temprana edad y iba de pueblo en pueblo, lo sabía. Ahora, ¿cómo ejecutar mediante un plan? Yo pienso que en el inicio la estructuración, recuerda que él presenta un plan nacional de gobierno de Bucarán en diciembre del 96. Y allí en ese plan
que yo te invito a verlo, está la lista de entidades del sistema financiero nacional que debían ser eliminadas porque no tenían la solvencia económica necesaria. Y eso para mí fue una cruz para él, porque ese sistema financiero que no tenía em, solvencia económica para estar dentro del sistema, financió también el golpe de un señor que no quería mantener eh, ese sistema mentiroso. Tanto así que yo invito a los historiadores, y tú que tienes contacto más con ellos, que se detengan en estudiar desde el 96, digamos desde el 95 hasta el 98, cuáles fueron las condiciones previas para el salvataje A bancario eso iba. y para la dolarización. Porque si tú te percatas, en mi caso, cuando pongo el dedo en la llaga en el fondo de cesantía del magisterio ecuatoriano que estaba siendo administrado por Filambanco, a mí me ponen la cruz. Y más tarde el Filambanco se declaró en quiebra, o sea, salió del sistema. Y luego sobrevinieron la demás banca, ¿no? Entonces es importante económicamente ver qué pasó esos 3 años o 2 años, pero en serio, estudiando para la patria, no para ningún sector. Y vas a encontrar los móviles que hicieron que suba una persona como Bucarán y los móviles de por qué tumban a una persona como Bucarán y sobre todo que lean el plan nacional del gobierno de Abdalá Bucarán. Vamos a terminar esta parte para entrar a hablar ya de tu situación, del libro y todo. Según tú y según tus contactos y según lo que dice la historia, ¿quiénes le votaron a Bucarán y por qué le votarán más allá de que, como dicen los colombianos, él dio papaya? Lo votó la partidocracia por unanimidad. La foto de la camioneta es demoledora, porque no falta ninguno. Mi criterio personal y con todo respeto, los movimientos sociales y ciertas asociaciones fueron utilizadas como comparsas para que aparezca que el golpe era de la ciudadanía. Si no, no entiendo cómo, después de los golpes orquestados desde la élite económica, en este país no pasa nada. Porque hay expresidentes que han hecho 20 veces peores cosas y aquí no ha pasado nada y no pasa nada. Lo cual te da la certeza de que los golpes se organizan desde el capital y se utilizan como parafuncionalismo a los movimientos sociales y a ciertas agrupaciones políticas. Y alguien útil y funcional fue el que llegó a ser presidente, el señor Alarcón, Fabián Alarcón. Y ahí, como quien dice, el trabajo que hizo la doctora Rosalía Arteaga no le sirvió, ¿no? Mira, yo hablo de la diferencia entre violación y seducción. La seducción lleva su tiempo, la violación no. En el caso de quien sucedía a Bucarán, recuerda tú que había constitucionalmente la sucesión por ausencia temporal. Y en este caso la vicepresidenta le debía suceder por ausencia temporal al presidente. No había por ausencia permanente, que es por donde entran para retirarle a Rosalía a pesar que le ofrecieron ratificarla de presidenta si colaboraba con el golpe, le incumplen. Los socialcristianos que muchos años más tarde le condecoraría a Nebot en Guayaquil, honrando esa palabra que no cumplieron y que llaman equivocación. Y la violación, Alarcón, porque entró de una. ¿No ves que primero seducen el único diputado del FRAM. Primero seducen a la vicepresidenta, luego seducen al presidente de la Corte, que inició un autocabeza de proceso en esa época de injuria, la doctora Vela a Bucaram, porque decía que se había llevado los papeles cuando mataron a Roldós, recordarás. También el premio era ser vicepresidente, pero como no surtió efecto, en el caso de los dos, entró Alarcón,
y a eso yo ya le llamo violación, fue de una, ¿no? Pero entraron por la falencia de la Constitución, que Rosalía sabía desde antes que existía y que en agosto ella procuró con Proaño Maya que se aprobara en la Asamblea, en el Congreso de la época, que también sea por ausencia definitiva. Pero no se dio. Bueno, hasta aquí esos antecedentes, esos hechos que Recovecos. está en la historia, ¿verdad? Está en la Sí, historia. Y por eso siempre invitamos a la gente a que lea, a sí, que se entere, a que sepa que el Ecuador no comenzó ayer o antier. Este Ecuador comenzó como república en 1830 y de ahí tiene un sinnúmero de hechos y sucesos que han ido marcando así es, nuestro progreso y nuestra desgracia también, ¿verdad? así es. Ahora, una cosa, primero vayamos por el asunto del plagio. La doctora, ¿no? Pesantes, te acusó de haber plagiado un libro de ella. ¿Cómo está eso? ¿Y en qué terminó? Incorrecto. La doctora Pesantes a mí no me acusó de que he plagiado un libro de ella, porque ella no tenía ningún libro. La que tenía libro era yo, inscrito en el registro de autor, con registro de autor y todo. Ella decía que a mí me había entregado unos documentos en el año 89 de una tesis de ella. Ahí te aprovechaste de eso para tu libro. Pero mi plan, a ver, ¿tú estás afirmando o me estás No le te estoy preguntando? preguntando. Ya, porque yo me graduó en el 89 y mi plan de tesis fue en el 87. En Sumal pueden haberme aprobado en la Universidad Central un plan de tesis antes de que ella me entregue los papeles. Y yo mandé a la Guardia Civil Española, porque por los temas de ETA tenían la máxima solvencia en esa época, mis manuscritos y material mío escrito, y determinaron que la persona que escribió eso, porque no me valí de ser ministra para eso, ni di mi nombre, era una mujer que cuando los escribió tenía entre 83 y entre 23 y 25 años. Y yo eso lo tenía en el año 83 y el año 85, Fernando. Entonces, el año 83, 85, 87 cuadra como previos para mi plan de tesis aprobado, no el 89. ¿Y de dónde sale eso de la doctora Pesantes? ¿Qué intenciones o qué propósitos tenía en sí? En el libro hay un doctor Segarra que le entrevistan y él viene de Cuenca. Todo fue planificado y como yo he dicho, pensaba que ser inocente era suficiente. No, las inocencias y las culpas se fabrican. Y en este caso fabricaron infamemente una culpa siendo yo inocente. Y Sandra, vayamos rápido. Aunque eso me da fuerza, ¿no? El ser inocente me da fuerza de Por ya supuesto. defender 29 años de esta historia. ¿Y en qué terminó eso? En nada, porque nunca me acusó ante un tribunal, jamás. Pues- Todo fue el repetir de la orquestación mediática. Esa es la historia. Mi libro existe, es uno de los más vendidos en esa época, con 500 ejemplares. Yo no vendí ni uno, pero sí fue el más consultado en las bibliotecas en donde la Fundación Friedrich Neumann la puso. Yo no he vendido ese libro y fueron 500 ejemplares sobre la no violencia a la mujer. Y yo jamás violo algo que escribo y como están habituados a hacer. Defienden la no violencia, pero quieren hacer carrera violentando a las mujeres. En todo caso, esa acusación que dicen que no se formalizó nunca, Nunca. no fue necesario que la universidad o alguien te declarase que no tenías pericia, ¿verdad? Tú acabas de traer un tema bastante... Anecdótico, no sé qué llamarle, ¿no? Entonces me relevas de la explicación, porque en unos casos no les importa la verdad y en otros tampoco. Así el resultado sea diferente. Vamos avanzando. Pero tú caes en desgracia, por decirte, por nombrar de alguna manera, y viene este proyecto de la mochila escolar, Era un ¿verdad? programa Programa, nacional ¿verdad? de educación. ¿Por qué no nos relatas así Sí, brevemente, el resumidamente? programa nacional de educación que constaba en el Plan Nacional de Gobierno y tenía financiamiento de gobierno a gobierno cuando Samper Pinzano estaba de presidente de Colombia, crédito directo del proveedor. Yo jamás manejé ni un centavo, todo era deuda externa que la manejó Pablo Concha. Tenía 4 componentes
para 1.200.000 Hablo contra el escolares. ministro de Finanzas. Sí. Restaurantes, salas de lectura y de uso múltiple para 1.200.000 escolares. Salud escolar ambulatoria con 8 unidades médicas móviles, con 3 consultorios médicos para hacer salud escolar ambulatoria en todo el país, como para 1.200.000. Los consultorios era audiometría, optometría y medicina general. Restaurante, ya te dije eso, las bibliotecas, las bibliotecas eran intergeneracionales, Fernando. La idea era que los chicos vayan teniendo la posibilidad de heredar libros. Te daba consignación la escuela, tú lo tratabas bien y volvía al anaquel de la escuela. Así. Y la otra generación seguía reusando los mismos libros. Y eso hacía que entre ellos vaya existiendo historias Los comunes. préstamos de libros que procedían, Sí. ¿no? Y eso era importante para ir consolidando un vínculo entre generación y generación. Y las famosas mochilas con material didáctico para trabajo en el aula. Esos eran los 4 componentes para 1.200.000 Pero con grandes escolares. leyendas esa mochila. Ninguna. Simplemente decía por un nuevo amanecer, la reforma va con un sol en la carpeta de la mochila. Adentro había cuadernos y al revés, a la parte de atrás, la contratapa del cuaderno, tenía una carta dirigida por el presidente de la República de entonces, Abdalá Bucaram, a los niños, con una foto tamaño carnet de él. Porque la idea era que se desarrolle la identidad de los escolares, con que el Estado tenía la obligación de velar por su educación en la primera persona, en el mandatario, y que tengan un conocimiento directo a través de la palabra y de la imagen, en este caso, con la foto tamaño carnet. Muy bien. Pero los titulares de la prensa, escrita, radial, televisiva, ahí, llamémosle por suerte, no había todavía las redes sociales, no había todavía esta incursión del internet y todo lo demás, que hubiera sido peor, ¿no? Hubiera sido terrible. Aparecía que el gobierno de Bucaram, la ministra de Educación, Sandra Correa, cometían actos de corrupción escandalosos. ¿De dónde salió eso? De una fabricación. Mira, en la política se fabrican casos para deshacerse de los rivales de turno, que les son incómodos. No empezaron conmigo, hubiese querido que terminen conmigo, pero ahora lo que llaman lawfare y fake news ya confirma que solo se modernizan. Mi caso fue estudiado en la Unión Europea. Estudiaron la prensa escrita del Ecuador de esos 6 meses de Bucaram y determinaron que yo fui blanco de ataque de un linchamiento, acoso y linchamiento mediático. Eso dio a la luz en la academia la conceptualización de lo que es un acoso mediático, que es el cerco en torno al blanco de ataque para aislarlo y que todos lo excluyan y poder hacer con él lo que quieran. Pero ¿por qué tú fuiste ese blanco? Y de ahí, si ahí no paras, pasa al linchamiento, que es la imputación fáctica de una mentira como que fuese verdad. ¿A quién atacan, Fernando? No al más débil, al más fuerte. Por eso tienen que agruparse. Porque para que haya un linchamiento mediático tiene que haber más de 2. No es una cuestión bipersonal. Un cargamontón, dirían términos comunes. Exactamente, ¿no? Un cargamontón, querido. Y el cargamontón, Fernando García, con toda la cultura que tú manejas, se hace, ¿por qué? Porque se lo ve muy fuerte al blanco. Muy fuerte por su convicción. Y si yo algo tengo, es convicción. Y veníamos de un proceso importante de educación política también. Entonces, a mí ofrecerme el cielo, la luna y las estrellas, yo tengo ese precio. A mí me ofrecieron el cielo si yo apoyaba el golpe. Y luego, si yo venía de Chile a declarar en contra del presidente, del expresidente Bucaram. Y en ambas oportunidades dije no. ¿Tú fuiste leal a Bucaram entonces? Fui leal a mí, a la educación que recibí en mi hogar. Y la gente dirá, bueno, hubo tanto escándalo, tanta noticia. En verdad no hubo nada de por medio. Tú puedes asegurar aquí que eso fue transparente, fue totalmente ético. En lo que respecta a la ministra de Educación,
absolutamente transparente. Y como soy jurídica también, he estudiado el caso y me defiendo hasta ahora. Yo doy $100,000 que no tengo, alguien podrá ponerlo al que me diga que yo topé un centavo. Es más, al señor Juan Carlos Calderón le he dicho, si usted a mí me prueba que hubo un centavo de sobreprecio en el programa La Mochila Escolar, yo me callo. No hubo de tu lado, dices, del Ministerio. Y el Ministerio de Finanzas, la contratación que fue directa. Mira, el crédito de gobierno a gobierno no admite licitación porque es financiamiento del proveedor. El proveedor trae. Por lógica, yo tuve que hacer el estudio pedagógico. Y la prueba plena de que jamás hubo perjuicio de ni un centavo es que el contrato que firma Sandra Correa León es sustituido y convalidado por el que firma Mario Jaramillo Paredes con El siguiente Milton Álava ministro. Ormaza en el gobierno de Alarcón. O sea, el contrato transaccional que le llamaron. Con el mismo proveedor, los mismos bienes a los mismos precios. Si hubiese habido peculado, Fernando, imposible transar, porque tú no transas con el ladrón. Y perdóname, ese contrato transaccional que sí fue ejecutado, se terminó la ejecución de eso con un acta de finiquito ya de todo cumplido en el gobierno del presidente Rafael Correa el 17 de abril del 2007. Fue un proyecto de largo aliento, entonces. Cuando Sandra Correa lo firmó era de 24 meses. La politiquería y los 10 años de inestabilidad política después del golpe a Bucarán hicieron que se prolongue 10 años. Claro, pero tú tampoco puedes poner la mano en el fuego por las otras carteras, en este caso de finanzas, otro tipo de Es cosas. que mira, es un tema de pensamiento crítico. Si manejan una deuda externa y el ministro de Finanzas que ejecuta el contrato, porque la mochila se maneja con dos contratos, el de financiamiento y el de adquisición de bienes. El de adquisición de bienes yo te firmo que nunca hubo sobreprecio, jamás. Nunca pudieron probar sobreprecio. Y en el de financiación, el que lo ejecutó fue Flores Troncoso, Marco Flores Troncoso. Y él goza de buena salud, es opiniólogo. Y él fue el que ejecutó el contrato de financiamiento. Ministro de Alarcón, ¿no? Ministro de Alarcón. Ministro de Finanzas. Bueno. Y él fue diputado por el Partido Social Cristiano. Social Cristiano. Vamos avanzando. Bueno, pero todo esto, así breve, ¿en qué terminó? Y tú fuiste a la cárcel, fuiste Yo al fui hospital, fuiste fuera del país. Sí. ¿Cómo fue todo eso así brevemente? A ver. Bueno, fue dantesco. Es cuando la inocencia estorba a los que mienten y no quieren que la verdad se sepa. La verdad es que fabricaron un caso para proscribir a una mujer que lo único que quería era servir y nunca contaron con que la inocencia, que no les vale a estas personas o a esta mentalidad, a quienes sí creemos en ella, es nuestra fuerza espiritual de seguir adelante. Ahora, el tema de los casos fabricados ha seguido, ¿no? Antes era el peculado, ahora es el narcotráfico. Cada vez son evasión y tributaria en la época del Al Capone. Son cíclicos. El poder siempre fabrica nuevos delitos para deshacerse de quienes les estorban. Hubo una condena para ti. Sí, de 4 y bajaron a 3. Los cumplí en la cárcel del Inca y en el centro de prelibertad de la calle Ambato. ¿Qué lecciones sacaste de aquello? Yo a la cárcel había ido como voluntaria, como abogada, ahora fui en calidad de reclusa. Y a la cárcel uno va a vivir escenas muy duras, muy duras. Pero antes de eso tú estuviste en el exilio. Yo estuve en el exilio en Chile, estuve en el cautiverio, yo estuve en la casa de mis padres, como dice el libro, 9 años y medio sin salir. Por eso soy testigo vivencial y presencial de primera fila, porque no sabían que yo estaba ahí viendo todo el circo que armaron 10 años después del golpe. ¿Y estuviste en el hospital? Sí, porque por mi huelga de hambre, pidiendo que me sentencien, porque si no iba a estar en el limbo, en la cárcel, pues
15 días me llevaron con un tercer grado de desnutrición y cuando te decís de deshidratación. Y eso me llevó 3 meses de postración y fisioterapia para poder aprender a caminar otra vez. Esta última parte, en los breves minutitos que nos quedan, el libro Sandra Correa, Retrato íntegro, testimonio vital. Se revela no solo una vida marcada por la adversidad, sino la entereza de una mujer que decidió hablar y no callar nunca más. Una obra que no busca limpiar el pasado, sino iluminarlo. Un testimonio que enfrenta el linchamiento mediático con la verdad. Una memoria viva que no teme volver al contraste, dice la contratapa de este libro que fue escrito e investigado por Leonardo Parrini. Así mismo. Este libro ha vuelto a ser leído, releído, comentado, debatido. ¿Qué, ¿Cómo le sintetizas tú a este libro, sin breves palabras? ¿Qué quieres con este libro? ¿Qué buscas con este libro? ¿Y lo has conseguido lo que buscabas? Fernando, yo lo que quiero es que todos los seres humanos, incluido yo, tengamos derecho a la comunicación y a la información, a la justicia y a la verdad. Y eso nos da la posibilidad de realmente conocer la historia. Este libro sintetiza, porque hay 34 testimonios en este libro, de gente de fuera del país y de dentro del país, que hablan de mi persona también. El que esté dispuesto a no verme con ojos sucios buscará este libro. Quien quiera verme con ojos sucios, que es la deshonestidad del prejuicio, no le interesa ni mi palabra ni este libro, porque cree que sabe la verdad. Le hicieron creer que conoce a Sandra Correa, cuando lo que hicieron es usarle, manipularle para tatuarle una mentira como que fuese verdad y hablar de una persona como que la conociese. A lo sumo saben mi nombre. Yo tengo ya una reparación social bendecida, digo yo, de muchísima gente. No me interesa que cambien de opinión o no, le dejo a cada quien, pero yo me debo a mí mi derecho a la palabra. Y Alguien es dirá eso. que con este libro Sandra Correa se lava las manos, se lava la cara. ¿Qué les dices a No, ellos? el poncio pilatismo se lava las manos y se ensucia la conciencia. Eso hicieron con Sandra Correa muchos y muchas. Han pasado tantos años. Estamos hablando de 1996-97. Sí. Y ahora, ¿qué hace? ¿Quién es? ¿A qué se ocupa Sandra Correa? Yo estoy en mi casa, soy felizmente casada con Luis Alberto Ruiz Saavedra. Tenemos juntos un hijo en el cielo. Eh, Tuve la oportunidad de la maternidad de sentir dentro de mí un hijo con él. Él es cubano. Eso es la gloria de mí. Y escribo para revistas que me piden y justo hoy me pidieron de mi libro 144 libros, alguien que le interesa la historia. Gente, eso soy yo ahora. He tenido que vivir para ver que haya gente cuya ética de amar la verdad y practicar la enmienda existe, está viva. No es letra muerta. O sea, parafraseando a García Márquez, diría, vivir para contarlo. Sí, exactamente, Fernando. Ha sintetizado en una bella frase. Yo he tenido que vivir para verlo y contarlo. Siempre agradezco a Dios y a mis padres que tuvieron ese tesón. Freddy Eller sí le pidió perdón a mis padres. Y eso se lo agradeceré toda la vida, por haber creído en las mentiras y haber sido parte de él. Pero pudo hacerlo a tiempo. De otras personas que no, yo les califico sicarios mediáticos, porque un sicario, un mercenario no jamás te viene a pedir perdón, porque es su función dar al blanco de tiro. Y en el Ecuador están eso lamentablemente en impunidad. Tú para terminar esta entrevista, ¿tendrías una reflexión, tendrías un comentario respecto a lo que es la vida de hacer política en un medio como el nuestro, con todas esas contingencias, con todas esas envidias, con todos esos sesgos que hay y que le tienen ahora mismo al país sumido
en una incertidumbre, en una violencia y en una imposibilidad de pensar en el futuro, porque si no vivimos el presente, el futuro no existe. Precisamente para que la comunicación no sea una utopía y estando en la sociedad de la información y la comunicación, pienso que ningún espacio, menos el del periodismo y la comunicación, debe estar liberado del Estado de Derecho. Porque el rato que no vives en un Estado de Derecho, sino en un estado de opinión, la opinión es fabricable y está a merced al mejor postor, al que puede financiar una investigación y con ello blanquear o enlodar al blanco de ataque. Muy bien, esta no es una dependencia judicial ni fiscal. Aquí no acusamos ni absolvemos a nadie, No corresponde. ¿verdad? Esa no es la misión del periodista, sino de escuchar la voz, contrastarla, y aquí no te he invitado, Sandra Correa, para absolverte o acusarte, sino para que digas tu verdad y la gente que tiene memoria y que tiene la buena voluntad de sí mismo La ética, podrá contrastar y llegar a una verdad. así mismo. Sandra, muchas gracias por haber A ti, venido. Fernando, por interesarte. Un abrazo. Señoras y señores, hasta aquí Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones de hoy, hablando de un tema interesante que no debe obligarnos, que debe haber la convicción de retroceder y hacer funcionar la memoria, la historia, porque si no seríamos un árbol sin raíces. El Ecuador no se merece no tener raíces, sino consolidarla y fortalecerla. Señoras y señores, no se olviden de compartir, no se olviden de dar un like y por supuesto de suscribirse a Utopía Comunicaciones. Hasta pronto.